bien. De vuelta acá. De vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta. Nos dejan usar música. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a poner un poquito de música, no tan fuerte porque si no nos van a destruir el video. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! A ver qué vamos a poner. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Muy bien. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store. Vamos a empezar. Una clase muy importante porque se trata de historiografía. Le agradecemos al profesor Ferrari que nos avisó que Vivo se cayó. Se cayó. ¿Y por qué se cayó? Porque Sony no nos deja que escuchemos música. Lo que es necesario, porque si no escuchamos música, digamos, no le ponemos onda a la clase, cosa que es necesario. Bien, sobre todo una clase que tiene que ver con unos temas que están bien buenos, vinculados con la historia. La historia es sin duda la disciplina que estudia el pasado, que hace relatos en relación con el pasado. Cómo se construyeron los conceptos, qué fenómenos se tuvieron en cuenta, qué tipo de metodologías usó la psicología al respecto de esto. En ese sentido, decimos siempre que no hay una sola forma de hacer historia, sino muchas. Y como hay muchas formas de hacer historia, sin duda hay una otra disciplina que nosotros llamamos metadisciplina, porque estudia el comportamiento de las personas que hacen estos relatos históricos de la psicología. Entonces, decimos hoy que la historiografía estudia las formas donde cómo se construyen de diferente manera esas historias, que como ya dijimos son muchas, no son una sola. El producto final de la historia es un relato que tiene una trama y que tiene una forma narrativa diversa. Si ustedes cuando lean textos de historia de la psicología se van a percatar que todos están construidos de diferente manera, ¿no? Y no dicen las mismas cosas ni toman en cuenta los mismos datos. Y una capacidad que tiene la construcción de esos discursos, de esos relatos, es que tienen una capacidad de convencer, un poder, una influencia al respecto de las personas que hacen psicología en la práctica real. Vale decir que dependiendo que lo que yo piense al respecto de los conceptos, de cómo estos van funcionando, de cómo se van construyendo o cómo se van deconstruyendo, es como efectivamente voy a tener una orientación, voy a tomar una determinada escuela o sistema de reflexión para encaminar o orientar mi práctica. Estas historias de la psicología, de los conceptos, del desarrollo de los conceptos, de las ideas, de las mentalidades que la psicología va construyendo, son relatos que impactan en el presente, en lo que hacemos psicólogas y psicólogos, pero también, sobre todo, impactan en la orientación que va a tomar la psicología. Ustedes veíamos en la clase pasada que si estuviéramos 40 años adelante y pensáramos cómo se hace historia de la pandemia, algunos tomarían una cosa, otros tomarían otra. Para algunos sería muy importante las políticas que tomó el Ministerio de Salud de la provincia o de la nación, o inclusive la Secretaría de Salud de la municipalidad. Para otros serían más importantes los aspectos psicológicos, es decir, tanta importancia le dimos a las distintas psicopatologías o a la cotidianeidad completamente alterada que se tuvo por esta pandemia. En este sentido, uno puede echar y construir historias y estos relatos en relación con el pasado de distintas formas, y en ese sentido tienen una influencia diferencial. Las historias a su vez tienen estas tres funciones que estamos diciendo. Generan cohesión social, es decir, que
si dentro de 40 años, bueno, yo es posible que esté muerta, pero ustedes no, y se haga historia de la pandemia y ustedes la recuerden y alguien diga lo más importante de la pandemia fue, no sé qué fue lo más importante de la pandemia, el incremento del consumo de bebidas alcohólicas, de cerveza, por ejemplo. Ustedes podrían decir, no, yo no tomé, no es así, lo más importante fueron, digamos, la incertidumbre, el problema económico. Cada uno va a generar una cohesión grupal dependiendo a cómo ve ese pasado. También legitima las relaciones de autoridad. ¿Por qué? Porque quien encarga la historia en general es algún sector de poder que quiere construir el relato ubicándose de buena manera para que se hable bien de lo que hizo en la pandemia. También, desde luego, que sirve para que esta autoridad, que es la que construye el discurso histórico, en el caso de la psicología, la comunidad científica, que a pesar de tener sus batallas, lo mismo una gran autoridad que va a decir cuáles son los objetos teóricos de la psicología y cuáles no, cuáles tenemos que desechar, genera también un sistema de creencias y de valores que vamos a valorar positivo y que vamos a valorar negativo. En ese sentido, me he olvidado una cosa muy importante. Conjuntamente con toda la limpieza que hoy opera, me olvidó poner perfume. Para la clase de escuelas, todo el mundo perfumado, porque siempre eso levanta el ánimo. Entonces diríamos, en una reflexión global, ¿cuál es el sentido y la utilidad de estudiar historia de la psicología? ¿Cuáles son los problemas históricos y las construcciones históricas que llegan hasta nosotros completamente cambiadas de cómo nacieron? Como por ejemplo el concepto de lo mental, el concepto de conducta, ya lo van a ver cuando veamos conductismo, cuando vemos reflexología, ¿no es cierto? Y cómo estas preguntas que uno va reformulando del pasado tienen importancia en el presente. ¿En qué medida estas reflexiones orientan nuestra práctica hoy? Definen qué tipo de escuela, qué tipo de reflexión teórica vamos a hacer sobre los problemas de la vida cotidiana. En este contexto, para la formación de la psicóloga y del psicólogo, aprender para qué sirve la historia nos permite generar una acción crítica sobre las acciones que emprenden psicólogas y psicólogos. Y lo que vamos a ver ahora son dos autores, quizás uno más que le damos más relevancia que otro. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre historia que nos muestran que es muy importante para poder tomar decisiones sobre qué conceptos uno va a tomar para intervenir sobre problemas concretos. En este caso vamos a tomar todos ejemplos de la pandemia. Esa crítica que hacemos sobre los conceptos nos permiten que esos conceptos se vayan flexibilizando y adecuándose a la realidad. Las historias a su vez se construyen en general como relatos, las historias tradicionales, como relatos muy exageradamente en batalla. Vale decir que se habla muy bien de algunas personas o se habla muy mal de unas personas. Y vamos a tomar un prócer argentino que es Sarmiento, todos conocemos, así que no hay mucha dificultad respecto de este, y obviamente que hay una línea historiográfica que aprecia y lo valora y lo pone en valor, y hay otra línea que es muy crítica al respecto de la construcción de su figura como héroe nacional. Es decir, este héroe nacional fue capaz de decir estas cosas. Si las leemos, lograremos exterminar los indios, son salvajes, no trate de economizar sangre de gaucho, esto es abono que es preciso para hacer útil al país. Para Buenos Aires tal posesión es inútil. Magallanes, es decir, toda la Patagonia le pertenece a Chile. Si nosotros escuchamos estos dichos de Sarmiento, nos imaginamos un Sarmiento que hoy, leído desde hoy, que eso se llama un sesgo presentista en la historiografía, leído desde hoy, digamos, uno puede decir, pero ¿cómo vamos a darle valor de héroe a este sujeto? ¿No es cierto? Pero efectivamente hay un montón de razones de contexto sociopolítico que pueden explicar cada una de estas frases.
uno desde el presente puede no estar de acuerdo, pero sí efectivamente puede decir, entendemos por qué Sarmiento, comprendemos y nos podemos explicar por qué Sarmiento lo dice. Lo mismo pasa con el texto de Boone que vimos la clase pasada. Si podemos entender por qué el laboratorio de psicología se llamaba laboratorio de psicología experimental, aunque hoy los experimentos no tengan nada que ver con lo que Boone hizo en Leipzig en 1800. De la misma manera que quienes aprecian a Sarmiento tomarán, en cambio, otros dichos de él: el buen salario, la comida abundante, el buen vestir, la libertad, educan a un adulto como la escuela a un niño. Vale decir que él va a promover ambientes de condiciones económicas, sociales y políticas saludables para que los sujetos puedan, digamos, tener una buena vida. Algo que en ese momento no ocurría. Y que, bueno, si la situación económica nos arrastra a una pandemia económica, también vamos a estar teniendo que luchar por estas cosas. Sarmiento hablaba que todos los problemas eran de educación, que había que combatir con la palabra y con la pluma, es decir, que había que debatir no con las armas, sino con el pensamiento, había que convencer. Pensaba que la escuela primaria era básica para que el pueblo pudiera tener una educación que le permitiera acceder a la ciudadanía plena, y también tenía una posición muy, muy, muy buena en relación con las mujeres. Es decir, esta frase última, que el grado de civilización de los pueblos depende centralmente de la posición social de las mujeres, es algo que Sarmiento defendía. A pesar de ser un sujeto que, como ya sabemos, le gustaban las chicas muy jóvenes, en esa época eso no era una cosa terrible. Estamos mostrando arriba a una de sus amantes, cuya diferencia de edad era terrible, algo que posiblemente ahora no lo hubiéramos visto bien. En ese sentido, no solamente Sarmiento está en estas batallas en relación con lo que dijeron, sino que otros personajes de la psicología que vamos a ir viendo, ya vimos a Boone, Watson, también dice cosas que hoy no entenderíamos, como dame un niño y yo puedo manipularlo de tal manera de sacar un médico, un abogado, un artista o un mendigo o un ladrón. En ese sentido, Watson creía muy fuertemente en que no importaba los talentos innatos que tuviéramos, ni siquiera dónde hubiéramos nacido, sino que la crianza y la educación hacía del sujeto lo que la crianza y la educación deseaban. Otros personajes importantes de la psicología, como por ejemplo Freud, decían cosas como esta: las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia del pene, tras descubrir que están anatómicamente incompletas. Sin duda, Freud nunca en su vida vio completamente el aparato genital femenino, si no, no podría decir que ahí no hay absolutamente nada. Su desconocimiento estaba bien munido teóricamente de una mirada que era la mirada de la época, es decir, donde hay pene hay algo, donde hay vagina no hay nada. Bueno, ahora sabemos que esos aparatos son muy complejos, ambos dos, y que no podríamos decir que no hay nada en un lado y hay otro en otro, por lo tanto tampoco podríamos hablar que esa falta nos habla, no en términos simbólicos, ¿no es cierto?, sino esa falta de pene nos habla de una envidia. De manera tal que Freud construye una gran parte de su teoría bajo una creencia muy fuerte al respecto de la inexistencia del pene en la mujer, como si ahí hubiera un faltante que debería de existir. Ortega y Gasset, a su vez, dice que el fuerte de la mujer no es el saber, sino el sentir, por lo tanto, no debería de orientarse a los conceptos y a las definiciones, porque eso era del varón. Y Jung también hablaba que las mujeres somos femeninas y que no se nos da la vocación de estudiar y trabajar. A pesar que no son autores tan lejos en el tiempo, el cambio importante que se dio en el sentido de la reflexión sobre estas fuertes creencias
que estaban instaladas en aquellas épocas pasadas, hoy llegan hacia nosotros de una manera diferente y nosotros tenemos una percepción diferente sobre esos conceptos. Sin embargo, cuando sacamos de contexto estos dichos y no los ponemos en el contexto de la época, esos dichos pueden ser malinterpretados. Y sin duda, estos autores nos legaron conceptos que retrabajados son muy importantes para la psicología. Vamos ahora sí a trabajar sobre un autor de la historiografía. Dijimos historia e historiografía. La historiografía son aquellos relatos que nos muestran las diferentes formas de hacer historia. Y vamos a ver dos autores, Harris y Rose. Harris es un autor importante porque entiende que el nodo central de la explicación histórica en términos de la psicología es la perspectiva política. Él va a decir que las historias tradicionales de la psicología pretenden implementar una historia de manual que pone en valor unas psicologías y deja en el margen a otras. Y que el elemento de separación entre las que son tradicionalmente aceptadas y las que no es la perspectiva política. Él habla de que las narraciones históricas no son neutrales, sino que tienen un objetivo político y que se selecciona determinados tipos de interpretación sobre el pasado histórico de la psicología. En la clase pasada, cuando vimos el laboratorio de psicología, Danziger decía en ese sentido, con una hipótesis relativamente parecida a la de Harris, la historia de que la psicología empieza en Leipzig con Boone, es una historia que se ha construido en función de valorar el método experimental y de valorar algunos conceptos de la psicología que no son los únicos que existen. Hay un interés político obviamente de apoyarse en un cierto grupo de psicólogos o de académicos que dicen una cosa o la otra. Ahora, va a decir Harris, ¿esto es objetivo? ¿Hay datos objetivos que podrían decir que una psicología es mejor que la otra? ¿O un pasado histórico es mejor que otro? No. Él va a decir, hay intereses políticos, posiciones colectivas que son subjetivas y que conciben historias distintas. Va a decir que la historia tradicional, lo que vimos con Danziger, la historia que habla de un Boone, el padre de la psicología, es una historia que tiene fuertes factores e implicancias ideológicas y sobre todo en Harris políticas. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen? Muy bien. Vamos entonces ahora a entrar directamente en Nicholas Rose. Nicholas Rose es un sociólogo de la medicina que se adentra directamente en las ideas de la psicología. ¿Por qué razón? Porque él obviamente va a hacer una relectura histórica de la psicología, pero sobre todo de toda técnica. Él va a hablar de psicotecné, de toda tecnología que va a implicar cambios en la salud de las poblaciones, de las personas de la humanidad. Entonces, él, al respecto de cómo intenta construir una historia de psicología, lo primero que hace es criticar las que ya existen. Y dicen que las que ya existen priorizan algunos factores. Estos factores que ustedes ven acá, económicos, profesionales, de intereses, y va a decir que a esos mismos factores hay que subvertirlos, hay que invertir las explicaciones habituales. Y en cada caso, ustedes van a leer el texto de Rose, un texto verdaderamente que tiene su complicación, pero ahí lo que hay que saber estructuralmente es que él plantea que para hacer historia de la psicología, de cómo se fueron construyendo las técnicas que intervinieron sobre la salud humana, desde todas las perspectivas, hay que invertir la manera con que las explicaciones han estado dando. Entonces va a hablar, por ejemplo, que las explicaciones económicas, que sin duda hablan de los intereses económicos, de los intereses económicos y de la inclusión de la economía en las decisiones que se tomaron en relación con la salud, son importantes y desde luego se corresponden con una manera de intervenir exitosamente criticando la inclusión de las decisiones económicas dentro de la salud y sobre todo de la salud mental,
Pero él va a decir que hay que ir un poco más allá, digamos, hay que ir quizás tratando de poner en valor la economía con otras disciplinas que nos permitan, por ejemplo, echar luz sobre otros temas. Por ejemplo, podríamos decir hoy que veladamente, cuando Trump toma decisiones diciendo, no solamente Trump, sino también algunos otros gobernantes diciendo el coronavirus no nos importa tanto porque los que se mueren son los viejos no son rentables, al contrario son jubilados, le hacen bien al Estado, etcétera, etcétera. Quizás nadie dice esto de esta manera tan brutal y tan cruda, pero los viejos no nos interesan porque ya han dejado de trabajar, son una carga, ¿no es cierto? El pensar que son una carga económica para el Estado es una manera de entender la salud pública, que desde luego no estoy generando críticas al respecto, sino más bien estoy diciendo que es una manera de tratar de invertir esa explicación económica de cómo se han ido aplicando las distintas técnicas a través del tiempo. También dice él que los intereses profesionales no explican cabalmente las batallas en la comunidad científica, solamente no explican cabalmente lo que pasa en la historia de la psicología, sino que sin duda es necesario pensar un poco más allá, en el sentido de que estas identidades académicas no son lo único que lo pueden explicar. Hace lo mismo con la política, va a decir que la psicología es fuertemente disciplinaria, le sirve a la política y a los estados para disciplinar grandes poblaciones, va a hablar que es parte de una tecnología que hace que las personas, sintiéndonos libres en las decisiones, estemos haciendo lo que el Estado desea. En el caso de la pandemia es bastante sencillo saber esto. Toda la psicología, incluida la facultad de psicología, hemos estado diciendo, soporten la cuarentena, sabemos que lo están pasando mal, bla, 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 pero no vayamos a los lugares porque esta es la política que el Estado tiene que llevar. Todos hemos puesto un granito de arena para pasar esto, cantidad de días en nuestras casas. Entonces, lo que Ross va a decir es decir, la psicología hace un esfuerzo para que la población haga algo para lo cual no está interesada, que es quedarnos en nuestras casas sin ir por abrazar a nadie, tomarse una cerveza, etcétera, etcétera. También él va a decir en relación con las culturas que si bien los elementos culturales, las historias de las mentalidades y las tecnologías de subjetivación pueden explicar gran parte de la historia, hay que invertirlas y pensarla en conjunto con otras cuestiones. Ni que hablar de la profunda influencia que él va a decir que tiene subvertir lo que son las explicaciones patriarcales. Todo lo que vimos recién, la idea que Freud tenía sobre la mujer, que Ortega y Gasset tenía sobre la mujer, han dejado huella profunda, han convencido a colectivos enteros de mujeres, de varones y de diversos al respecto que esta era naturalmente lo que mujeres y varones teníamos que tener en términos de estereotipos. Y desde luego que el aporte de la comunidad de mujeres y de diversos a los conceptos psicológicos en el pasado fue mucho menor que el de los varones, sencillamente porque la idea fuerza era que, que nosotras y los diversos no éramos necesariamente un colectivo que iba a hacer grandes aportes. ¿Qué más va a decir Rawls al respecto de esto? Y vamos adentrándonos en cosas que son bastante complicadas. Rawls va a decirnos que hay como 3 momentos distintos para hacer historia crítica, que se puede hablar de historias críticas que se van haciendo. Me esperan un minuto, voy a tomar cocucha. Me parece que le puse desinfectante. Pero va, ¿qué le vamos a hacer? El primer momento que nos va a hablar Rawls, y estoy simplificándolo, pero ya van a ver que se entiende perfectamente bien, es el momento donde los objetos de estudios que venían del pasado, como la conciencia para Bohm, el inconsciente para el psicoanálisis, el drama para Politzer, un autor que no vamos a ver, o lo mental o la conducta, aparecen separados de su contexto. Es decir, si yo traigo la conducta como la pensó Watson al presente y yo hago cuestionamientos y digo, no,
la conducta o la conciencia como la pensaba hoy son otra cosa. Para la comunidad de académicos o para la comunidad de profesionales, ese concepto está flexibilizado, no significa lo mismo. Algo que sin duda es obvio. Cuando ustedes vean, por ejemplo, la conducta en Watson, se darán cuenta que él hablaba de un modelo de caja cerrada que hoy se ha ampliado porque es imposible pensar en una conducta que solamente sea estímulo-respuesta. Esas críticas del primer momento de hacer historia crítica es muy importante, pero que le adviene un segundo momento, que es cuando se construye, que es lo que él va a llamar el construccionismo social, que es la psicología que se construye en conjunto con la propia aplicación de las intervenciones tecnológicas de la psicología. No es tan sencillo de comprender. ¿Por qué razón? Porque se constituye al mismo momento que se reconoce en la acción de sus profesionales. Mientras estamos aplicando una acción psicológica, vamos haciendo historia de esa acción psicológica. Y el conocimiento representa en verdad el producto de una acción dialéctica de la cultura, de la acción de las comunidades científicas, ¿no es cierto?, en distintas formas de conocimiento. En este sentido, los objetos de estudio en este segundo momento son objetos de estudio que ya sabemos que son históricos, que ya sabemos que se construyen frente a las distintas formas culturales, mentalidades culturales, ideas del pensamiento, etcétera, etcétera. Por eso, y acá me voy a detener por lo que vamos a ver al final, que desgraciadamente todo esto feneció, no pude hacerlo, ya lo verán, soy un verdadero desastre, pero vamos a hacer el trabajo sobre TikTok, que quiero que vean, ya verán cómo las formas culturales van cambiando. Es decir, para mi generación era ir al cine, para otra generación ir a ver series y ver streaming. Ahora estamos frente a miles de pantallas con distintos tipos de aplicaciones. Entonces, en este momento, las prácticas psicológicas que hoy hacemos son completamente distintas a las del pasado. Y ya sabemos que cuando yo hablo de construcción de identidad virtual, ahí cuando lo hablábamos en la primera clase, estoy hablando de una cosa muy distinta a hace 5 años atrás. Diría que cuando hablemos de esto después de la pandemia vamos a estar hablando de una cosa completamente distinta. Ya sabemos eso. ¿Quién nos ha enseñado esto? La manera crítica de hacer historia del construccionismo social. El tercer momento que nos va a hablar Rose, y ya sé que estoy yendo muy rápido y a su vez estoy explicando quizá lo mínimo indispensable, pero esta es la estructura que ustedes tienen que conocer. Él va a hablar de un efecto de deconstrucción. De la misma forma que construimos, por ejemplo, el concepto identidad virtual, tenemos que generar un vínculo dialéctico con esa construcción, con ese objeto que sabemos que es cultural, que es social y que es político, pero en forma de dar batalla a esa idea, poniéndolo en falta, porque esa es la manera con que vamos a poder generar intervenciones más críticas y más creativas en relación a la realidad que tenemos. Piensen que el momento histórico que estamos viviendo hoy, seguramente nos vamos a acordar toda la vida, el concepto identidad virtual, antes y después de la pandemia. Hoy necesitamos fuertemente una deconstrucción de la idea de la identidad virtual. Es decir, cuando escuchamos a muchos autores que hablaban de tecnogoce, del sujeto en los tiempos virtuales, del impacto en la conducta, digamos, de las redes sociales, decíamos, bueno, eso va a llegar en algún momento, sí, está haciendo, decimos, pero relativizamos. Hoy todos estamos frente a las pantallas. ¿Qué tenemos? Pantallas, 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 pantallas. Es decir, sin dudarlo, estamos frente a una construcción de identidad, perdón, me estoy yendo adelante, ya vuelvo. Perdón, acá estamos. Este es el efecto de construcción. Lo que hoy tenemos que hacer para pensar las nuevas intervenciones de psicólogas y psicólogos es a través, vamos a ser más efectivos si intervenimos deconstruyendo algo que habíamos construido hace muy poquito, que es el concepto de identidad virtual. ¿Me siguen? Bueno, vamos a ver ahora
Otro concepto de Rawls, que en esta filmina hay dos conceptos que son muy importantes: regímenes de verdad y disciplinarización. Regímenes de verdad es un concepto relativamente sencillo. Se trata de aquella cantidad de normas, de procedimientos, de experiencias que la comunidad científica toma como propias y lo jerarquiza como lo que es verdadero. Ahora, no crean que esto es fácil. De hecho, en la psicología todo el tiempo estamos peleando por una cosa, por la otra, por qué cosa es más efectiva en la realidad que otras, qué cosa es más ética o permanece la idea, digamos, de que algo es más salutógeno que otra cosa. Y desde luego que hay como ganadores y perdedores. Pensemos, por ejemplo, hace 30 años atrás el psicoanálisis era casi la única explicación que era cool, que era más convincente. Hoy las neurociencias, digamos, sobre todo la psicología cognitiva más que la neurociencia, está batallando en ese punto. Entonces, los regímenes de verdad no se dan sin violencia. Son fuertemente violentos porque nos peleamos por quién va a decirle al Estado qué tiene que hacer, quién va a decirle a las instituciones qué es lo mejor para intervenir. Y cada una de estas batallas significan datos, teorías, evidencias, argumentos, convicciones, comunidades científicas que se aglutinan bajo una égida y bajo la otra. Porque esto es muy importante, porque después vamos a ver escuelas, corrientes y sistemas y nos vamos a dar cuenta que esta batalla está hoy en todas las instituciones donde psicólogos y psicólogas estamos. Esas batallas se corresponden con regímenes de verdad que se organizan en redes académicas, en redes profesionales y en redes de difusión externa. El segundo concepto que aparece en esta filmina, que es muy importante, es el de disciplinación o disciplinamiento. Rawls va a hablar que tanto la estadística como la experimentación le sirven a la psicología para explicarle a los gobiernos, a los estados, de una manera con números convincentes, con estadísticas, con veracidad y cientificidad, entre comillas, qué deben hacer para que la población haga una cosa o la otra. Naturaliza una acción o no naturaliza una acción. Lo podemos ver muy bien, ya dimos el ejemplo de la pandemia, podemos volver a dar ejemplos que tienen que ver con la naturalización de las tareas hogareñas en relación con las mujeres, es decir, y desde luego que también con la brecha salarial. Bueno, podemos dar multitud de ejemplos donde la estadística les sirve a los estados para decir esto es lo que hay que hacer, y los psicólogos y psicólogas decimos sí, esto es lo que hay que hacer, le damos datos, le otorgamos veracidad a las políticas que ellos encarnan. Él va a hablar que psicólogos y psicólogas estamos fuertemente implicados en armar una suerte de cartografía del presente psicológico, territorializando en políticas de vida, poniendo a los estados en confluencia con los individuos y a los estados gobernando la vida de las personas. En ese sentido, tanto la psicología como la medicina desempeñan un valor central en la constitución de nuestra subjetividad. ¿Cómo lo hacen los estados ahora? Bueno, ahora esta filmina ya está vieja y uno podría decir, lo hacen a partir de sus estrategias virtuales. Es decir, que se insertan en la subjetividad, en nuestra identidad subjetiva virtual, y nos van diciendo cosas que nosotros vamos gestionando adentro de nuestro yo y reaccionando según los estados lo desean. Y en ese sentido los psicólogos somos, para Rawls, quienes manipulamos o proponemos cómo esto se debe de hacer. Ya vamos a dar montones de ejemplos, pero digamos, para comenzar, sencillamente podemos pensar en cómo se piensa la adolescencia. La adolescencia como tal era un ciclo vital inexistente hace 40 años atrás. Ahora representa un espacio vital tan importante, digamos, por el cual de alguna forma todas las personas que nacen en este siglo atraviesan.
Antes, si uno dijera en el 1800, uno pasaba de la niñez a la adultez. Es decir, que alguien de 14 años, una niña de 14 años se podía casar. Está bien que hay algunos lugares del mundo donde eso siempre sigue ocurriendo, es decir, que no existe el concepto de adolescencia, sino que existe el concepto de ciclo vital donde hay niños y hay adultos. Y los adultos tienen, obviamente que en esta mirada del ciclo vital, una persona de 14 años puede ser imputada por un delito. Nosotros, en cambio, pensamos que no. Pensamos que aparte debe seguir la escuela. ¿Por qué? Porque todas esas ideas que son bien tecnológicas, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que alguien tiene que ir a la escuela porque tiene de 14 a 18 años, si creo que no está adecuada para el casamiento o para las relaciones sexuales cuando tiene 12 años, porque pienso que es una niña, si creo que a su vez si comete algún delito no lo puede judicializar. Son todas tecnologías del Estado que están aplicadas a partir de leyes que efectivamente han convencido a los estados que hay un estadio nuevo, un concepto nuevo, que es el concepto de adolescencia, que antes no existía. ¿Me siguen? Esto es bien fuerte, no es una cosa baladí. Bueno, baladí es una palabra que imagino ustedes no conocen, no es una cosa, ¿cómo decirlo? Es una cosa chomaza, así que realmente nos damos cuenta cómo hemos aportado psicólogos y psicólogos a generar un espacio nuevo, distinto en el ciclo vital que, por ejemplo, se llama adolescencia. Él va a decir, Rawls, que todas estas técnicas que nosotros, digamos, le proponemos al Estado son parte constitutiva de la vida de nosotros como personas. Y va a decir que estas tecnologías que la psicología propone son verdaderamente tramas complejas, que requieren de una construcción que tiene que ver con el lenguaje. La psicología, va a decir Rawls, como el conjunto de arte, de destreza, que implica una vinculación entre lo que hacemos y nuestro pensamiento. Que se ensambla pensamiento y acción, y ese ensamblamiento es parte de lo que él llama tecnología o tecne, que está al interior de los sujetos, es decir, al interior del yo, pero que el gobierno del yo es parte de las políticas de los estados. ¿Me siguen? ¿Qué les parece? Duro esto, ¿eh? Es decir, la posición de Rawls es bien interesante. Va a hablar, Rawls también, que estos dispositivos técnicos que están creados para gobernar la conducta, van a hablar que las políticas de Estado, las políticas de gobierno, están fuertemente psicologizadas. Es decir, que se construyen pensando en el gobierno de cada uno de nosotros de manera individual, de nuestros yo, y de los yo en el sentido de lo colectivo. Que la construcción de subjetividades está más allá de lo que nosotros deseamos, queremos o decidimos hacer. Pensamos que tenemos libertad, pero no las tenemos. Y efectivamente, para que el Estado pueda organizar en los colectivos de sujetos, necesita de estas técnicas de gobierno de nuestras personas, para que todos esperemos o querramos cosas que son bastante similares. Piensen en la clase número 2 que vimos con Byung-Chul Han. Él decía algo similar a esto, no con los mismos conceptos, pero en algún sentido igual. Rawls a su vez va a decir que hay un nivel de intervención psicológica micro y uno macro. Uno micro en cada lugar de trabajo, en nuestras familias. Pensemos que cada vez que mandamos a una niña a lavar los platos y al varón a jugar al fútbol, hay allí una intervención directa del Estado y del sistema patriarcal al respecto de cómo se va construyendo adentro de la familia, en lo más íntimo, ¿no es cierto? Yo diría que en nuestros propios, en la cosa más íntima que posiblemente tengamos, que tiene que ver con nuestra desnudez, con el acto sexual, con cómo descubrir transparentemente nuestros vínculos. Allí se ve cómo hay resuena decisiones que no son las que necesariamente nosotros tomamos, sino el deber ser, lo que alguien espera de nosotros en algún lado.
también va a decir que en términos de lo macro hay aparatos del Estado que intervienen en términos de seguridad. Si ustedes mañana quieren salir sin barbijo a la calle, lo van a meter en cana, sin dudarlo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una política de Estado al respecto del uso del barbijo. Hace 30 días atrás el barbijo no hacía falta. Uno dice, ¿cómo esto puede ser? Es decir, ahora, la misma persona que cualquiera de nosotros, yo misma, que salía sin barbijo hace 30 días, hoy salgo con barbijo. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, el Estado me dijo, sé que la policía está ahí, sé que hay leyes que sacaron un decreto. Ahora creo que el barbijo es necesario y antes no. Entonces, digamos, ¿alguien lo explicó eso bien? No, pero todos vamos creyendo que eso es así. Esa extraña magia que es capaz de hacer el Estado se hace gracias a este punto tan interesante que Rawls habla del gobierno del yo. Atrás del uso del barbijo, podría decir Rawls perfectamente, hay conceptos que se usan discursivamente, como adaptación, normalidad, condiciones salutógenas, realización y proyecto de vida. Estos conceptos de salud y enfermedad están atrás del barbijo. Ahora, ¿vieron cómo cambiaron en menos de un mes? Una acción tecnológica era necesaria y ahora, perdón, antes no era necesaria, ahora sí. Atrás de eso, digamos, hay montones de explicaciones que tienen que ver con incorporar conceptos que van siendo transformados según las necesidades de las políticas del Estado. Todas las prácticas modernas de poder político, va a decir Rawls, están vinculados al fuerte conocimiento e impacto directo de la subjetividad humana. Si no, nos podríamos comportar todos similares. Y psicólogas y médicos también hemos intervenido para ofrecerle estas herramientas tecnológicas directamente a los estados. Rawls va a decir que la terapia puede ser también una forma de introyectar esta autoridad, que hacer historiografía crítica significa sin duda pensar en la ética de la subjetividad y su vínculo con el ejercicio del poder. En ese punto, toda la construcción que tiene que ver con qué hacemos, cómo hacemos, el Big Data, el e-commerce, el gobierno, la gobernanza virtual, la forma de generar opinión a través de perdón, pero me llamaban por teléfono. La forma de generar opinión a través del Facebook, es decir, que grandes personas hacen bullying a alguien que piensa A y otros hacen bullying a alguien que piensa B, lo mismo pasa en Instagram. En ese punto hay como generadores de opiniones que no manejamos de manera individual. ¿Cuántas veces pensamos, pues subo esto o no lo subo? Van a aparecer montones de hackers diciéndome que qué mal, qué mal, qué mal. Uno en verdad está completamente restringido a decir lo que piensa en un ámbito de Big Data donde parece que todos somos libres, pero no lo somos. Por último, Rawls va a decir, menos mal porque estamos como bien acotados de tiempo, que la salud mental y sus prácticas también, que supuestamente son espacios cotidianos tendientes al bienestar en términos individuales, grupales, familiares, implican la presencia de estas políticas. Y por lo tanto, todo lo que creemos que hemos decidido en estos niveles, posiblemente no lo hayamos hecho tanto. Y que hay, aparte, una herramienta central que hoy están caracterizadas por algunas de las corrientes psicológicas contemporáneas, que tiene que ver con la implementación de la biotecnología médica. Médica y también psicológica. En ese sentido, en ese punto, hoy por hoy, si hoy nos sentimos mal, no vamos al hospital porque tenemos mucho miedo de contagiarnos. Y aparte, psicólogos decimos, no vayan al hospital porque en realidad es un lugar donde puede haber más. Ahora, en los hospitales todo el tiempo hay virus. Todo el tiempo son los lugares donde van las personas enfermas y como tal hay una terrible confluencia
digamos, de lo que se llama en psicología sanitaria elementos iatrogénicos, así que altamente probable que solamente el espacio esté lleno de bacterias y de virus. Por más esfuerzo que se haga, que se hace mucho esfuerzo en mantenerlo, esfuerzo que hacemos en mantenerlo limpio, por más esfuerzo que hagamos. Entonces, en ese punto, la presencia ir al hospital es una situación que ahora la vemos muy riesgosa y antes no. ¿Qué ha habido ahí? Un convencimiento. Ahora, efectivamente, muchos de nosotros necesitamos ir al hospital, ¿o no? Y en ese sentido, hay la presencia de la biotecnología se incluye en nuestras vidas para decidir aceptarla como para decidir no aceptarla. Y todos estamos unidos de una forma o de otra, preocupados por esto. Por ejemplo, las personas que tenemos más de 60 años, todo el mundo tiene que vacunarse, tiene que testearse. Llegamos a un lugar y dice, ¿tenés fiebre? Todas esas tecnologías de diagnóstico, de monitoreo, de optimización de los problemas de los procesos vitales están hoy tan consolidadas. Y después del coronavirus, después de la pandemia, van a ser terriblemente persecutorias de cada uno de nosotros. Porque va a ser difícil negarse a tener una aplicación que chequee si estamos con fiebre. Va a ser difícil, como ya ocurre en Corea. En Corea efectivamente no hay confinamiento, pero es decir, todos los días salimos de nuestras casas y hay una cámara que se fija en una serie de patrones que están vinculados a una enfermedad. Pensemos qué pasaría con otro tipo de cuestiones. Si yo en realidad quisiera tomar otras decisiones y hay una cámara cuando salgo de mi casa que si tengo algunas características no me deja salir. ¿Qué pasa si alguien decide que las personas que estamos excedidas de peso no somos salutógenas y por lo tanto no podemos salir hasta que no rebajamos todos los kilitos más que tenemos? Bueno, vamos a estar frente a un problema si hay una política de Estado al respecto, que de hecho la hay, porque digamos, más allá de la corriente de valorar la gordura, la corriente de la salud y los salutógenos es muy fuerte. Entonces, ese punto, la cantidad de aplicaciones que va a haber después de la pandemia, que todos vamos a creer que son muy buenas para nosotros y que van a estar incluidas adentro de nuestras casas, detectando y monitoreando biotecnológicamente todos nuestros cuerpos, todas nuestras vidas, todas nuestras decisiones, son en verdad de mucha importancia. Bien. He ido muy rápido, ¿no es cierto? Sí, ya lo sé, lo tengo claro como el agua. Pero ahora vamos a pasar a pensar esto de una manera práctica. De una manera práctica que seguramente nos va a servir muchísimo para trabajar. Y para eso, ahora vamos a tener desgraciadamente que cambiar de dispositivo porque no he logrado que lo que yo tengo funcione acá. Ya sé que me van a... prometo que en el futuro va a funcionar. Pero vamos a hacer este cambio con un poquito de música, si ustedes me permiten. Vamos a tener que cerrar este vivo y abrir otro porque no tengo otra manera. Y lo vamos a hacer sin duda con una excelente música, creo. A ver si les gusta esto. No es para que se queden sin pijama, se los advierto. El que quiera puede hacerlo, pero no en esta clase. Vamos a cambiar el vivo. Detenemos la grabación y empezamos de vuelta. Voy a sacar esto.